Bueno, primero que todo, quería agradecerles a todas las personas que están conectadas hoy en este conversatorio, porque no es un webinar, es un conversatorio, sabiendo de que hoy es un día súper frío, así que espero que estén todos súper bien en sus casitas. Y bueno, agradecer también a Telefónica por darnos este espacio, como siempre, y además al Interaction Design Foundation, que nos ha otorgado siempre la posibilidad de hacer evangelización de estos temas. El tema que nos convoca hoy es la neurociencia, y por lo tanto nosotros tenemos a dos invitados. La primera invitada es Pia Lecaros, que es directora de Brainmetrics, que es un laboratorio de neurociencia aplicada. Ella tiene un amplio currículum ligado al periodismo. Ella es máster en neuromarketing de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, es consultora de neuropolítica y política afectiva. También, bueno, también es nuestra partner en Cosmo. Por otro lado, tenemos a Alexis Brantes, que originalmente él es diseñador integral, pero bueno, ha tenido un largo camino de cambiar la forma de trabajar hacia otras cosas. Hoy él estudió un máster en neurociencia de la Universidad de Miguel de Cervantes de España y actualmente es Service Designer en Sura. Bien, como les venía comentando, nuestro tema de hoy es la neurociencia y obviamente, bueno, las emociones mandan. Por lo tanto, para poder entender también el comportamiento de los consumidores y de los usuarios, nosotros entendemos de que la neurociencia es una de las herramientas más eficaces para poder entender. Entonces, bueno, por esta razón, Pia nos va a hacer un poquito como el contexto de esto en relación al comportamiento del consumidor y la neurociencia aplicada. Así que por favor te doy el pase, Pia, para que tú Vale. expongas en tu presentación. ¿Se ve perfecto o no? Lo veo bien. Sí, ¿Se ve bien? bien. Ya. Sí. Bueno, como les comentaba Pamela, yo les voy a hablar un poco de la neurociencia, más bien aplicada al marketing, que tiene que ver con cómo se utilizan herramientas de la neurociencia y también metodologías que están basadas en la neurociencia. Por lo tanto, todo lo que se hace es conseguir datos objetivos, más bien, ¿ya? Ahora, estos datos tienen que ver con el comportamiento de las personas y de los consumidores. ¿Cómo se produce el proceso de compra? ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a un estímulo? ¿Somos más Spock o somos más Homero Simpson? Es decir, ¿somos más intuitivos o más racionales? Algunos se identificarán más con uno o con el otro. Y aquí vamos a ir descubriendo, en realidad, quiénes somos. Bueno, como ustedes saben, Spock es un personaje que más bien es muy racional, reflexivo, autocontrolado, sin influencia emocional, y siempre está pensando maximizar el beneficio, costo-beneficio. Hace ese raciocinio de forma permanente antes de tomar decisiones. En cambio, Homero es más distendido, dice una cosa y hace otra, actúa sobre la marcha, poco autocontrol, muy emocional y toma decisiones más bien impulsivas. Uno representa la razón, el otro la intuición. Pero la verdad es que no somos ni el uno ni el otro, somos un híbrido, ¿ya? Porque en el proceso emocional frente a cualquier estímulo, que puede ser de tipo auditivo, visual, olfativo incluso, táctil, pasa por un proceso que se inicia en el cerebro en la parte emocional. Y esas emociones son inconscientes, ¿no? Nosotros no alcanzamos a darnos cuenta de lo que nos está sucediendo cuando estamos recibiendo ya sea un estímulo de un comercial en televisión, de un producto en el supermercado, una degustación en alguna tienda de vino, etc. Nos pasan una serie de situaciones internas a nivel inconsciente que va registrando el cerebro y se van iluminando además ciertas áreas del cerebro. Ahora, este proceso que es la mitad consciente y la mitad inconsciente y la otra mitad consciente, tiene distintas relevancias, por así decirlo.
El neuromarketing, los estudios han señalado que el 95% de las decisiones se toman en forma inconsciente. Por lo tanto, era necesario avanzar en la ciencia, era necesario avanzar en las técnicas y en las herramientas para llegar a esa parte que todavía no conocíamos, que era cómo se procesan las emociones respecto a los estímulos. ¿Y por qué son tan importantes? Porque mayoritariamente en los seres humanos el comportamiento del consumidor es más bien emocional, más que racional. ¿Y qué nos permite el neuromarketing? Nos permite conocer esas emociones, explorarlas, saber qué está pasando en la mente de nuestro consumidor cuando se enfrenta a algún estímulo, y eso se obtienen datos subjetivos porque eso no se le pregunta a la persona lo que siente, ni la emoción que está teniendo, sino que más bien se traduce en palpitaciones, en aumentos de respiración, etc. Herramientas que les voy a mostrar enseguida que nos permiten visualizar de alguna manera esas emociones que están pasando dentro de nuestro cerebro. Y esa visualización se da a nivel fisiológico o a nivel neuronal, depende de la herramienta que se utilice. ¿Qué nos permite esto? Nos permite anticipar de alguna manera cuál va a ser el comportamiento de un consumidor. Por ejemplo, si tienes 2 maquetas para un envase, tú puedes probar 2 o 3 diseños y saber cuál de ellos funciona más y luego trabajar y difundir y publicitar el que funciona más. Entonces, puedes invertir también de mejor manera tu gasto en publicidad. O sea, también es una herramienta que nos ayuda a optimizar la inversión. Ahora, como les planteaba, hay una serie de herramientas, que estas herramientas partieron con la neurociencia clínica, por así decirlo, hace 40 años atrás, pero eran técnicas tan sofisticadas, se ocupaban esos escáneres que vemos hoy día en las clínicas para monitorear el cerebro, y eso significaba un tremendo costo, y solamente las grandes empresas podían hacerlo, pero con el tiempo se fueron modificando estas herramientas, se fueron adecuando al marketing, y pasaron a ser herramientas súper maniobrables, y la verdad que súper poco invasivas, y cada vez son menos invasivas. Entonces, y nos ayudan a detectar, depende de la herramienta que ocupemos, indicadores fisiológicos o indicadores neuronales. Por ejemplo, ¿para qué nos serviría utilizar un biosensor como el que tengo acá? Que es el que tiene la niña ahí en la mano, que es de color blanco, a la izquierda. Por ejemplo, ahí se está haciendo una evaluación, un estudio de una página web de e-commerce, y se está viendo de qué manera a ella se le encargan unas tareas específicas, cómo las resuelve, qué está pasando en ese momento por su cabeza, qué sensaciones está sintiendo, y vamos viendo dónde van a estar los nudos. Podemos identificar los nudos donde la gente en el fondo empieza a no querer comprar o a tener dudas sobre la compra, y al final baja el nivel de efectividad, la conversión. Y al lado derecho tenemos el indicador que nos da este biosensor, que nos muestra niveles de activación e impacto emocional. Entonces también podemos saber qué está pasando en ese momento. Se supone que a mayor activación emocional estás más estresado. O sea, un sitio debiera ser súper poco estresable. Ahora, ¿por qué y para qué necesitamos el neuromarketing? Porque hay mucha información. Hay mucha información en nuestro hábitat. Hay 11 millones de bits por segundo que nos están llegando al cerebro. Y el cerebro, la verdad que es capaz de un mínimo. Es capaz de procesar 50 bits por segundo. Entonces, de ahí que el marketing y el neuromarketing nos ayudan a definir ciertas estrategias conociendo más el proceso cerebral que se produce. Porque además el cerebro ocupa mucha energía y tiende a simplificar sus acciones, a maximizar el beneficio, usando la menor energía posible. Y ahí aparecen unos conceptos como los sesgos cognitivos o atajos mentales, que nos permiten de alguna forma esta avalancha de información, seleccionarla de alguna manera y ordenarla en nuestra cabeza. Y es por eso que cuando
estamos embarazadas, empezamos a mirar a nuestro alrededor y vemos pura gente embarazada y pensamos, ¿qué pasó con la tasa de natalidad? Que nos fuimos a las nubes. No, no es eso. Es que en tu cabeza ya está esa imagen y por lo tanto cada vez que la ves te estás fijando más en eso. Entonces, de ahí que el cerebro está haciendo un sesgo, identificando lo que tú especialmente estás buscando. El otro sesgo es que implica dotar de significado y darle valor a la información, que es con lo que trabajan las marcas principalmente. Las marcas trabajan con formas, con colores, con sombras, qué sé yo, y le dan un significado a esa marca, que es el contacto emocional o el vínculo emocional que se pretende crear. Ahora, si yo les pregunto qué ven acá, lo van a mirar de todos lados, pero la verdad que no van a ver nada. Nada reconocible, por cierto. Pero enseguida ven de inmediato que es la cabeza de un animal, de una vaca. ¿Por qué? Porque ya les dio el significado, ya está enmarcado de alguna manera. Por ejemplo, esto es una marca extranjera que la verdad que seguramente la mayoría no la conoce y puede pensar que es un chocolate, que es una leche con sabor. No tenemos ninguna información extra porque no hemos estado sometidos a información respecto de esa marca, de ese estímulo. Pero si yo les pongo Coca-Cola al lado, inmediatamente la mente que ya conoce a la marca y hay un cierto vínculo con esa marca, hay un trabajo de marketing que se ha hecho bien, nos lleva a la felicidad, a la asociación inmediata. El otro sesgo, atajo mental, es reconocer las marcas. Cuando ya tú tienes en la cabeza ciertas marcas y las usas tu entorno, o te las has comprado y te han salido buenas, no quieres arriesgarte a cambiarlas. Lo más probable es que sigas comprando la misma marca. Y el efecto encuadre, que se usa mucho para destacar las particularidades de un producto. En este caso tenemos dos propuestas, una que nos dice 98% libre de grasa en el yogur 1, rojo, y 1% de grasa en el yogur azul. Lo más probable es que elijamos el yogur rojo, porque vemos el número más alto y nuestro cerebro dice, oye, este es mejor. Pero realmente si racionalizamos, el 1% de grasa es más saludable que en este caso el 2% de grasa que está transformado en un 98% libre de grasa. Entonces estamos comunicando de una forma para llamar la atención, porque sabemos que el cerebro funciona de esta manera, con emociones y con llamados de atención a la simplicidad. Estudios indican que la verdad es que las decisiones se toman 7 segundos antes de nosotros saber hacer consciente esa decisión. Por lo tanto, la toma de decisión consciente generalmente está sesgada. Es muy difícil que seamos objetivos 100%, porque ya nuestro cerebro recogió el estímulo y lo procesó a nivel de emociones y le dio un significado. Y para terminar, un par de preguntas que se suelen hacer. ¿Existe el botón de compra? No. Quien diga que existe un botón de compra en neurociencia, en neuromarketing, está falseando, está generando falsas expectativas, la verdad, para no ser tan dura. Pero no existe ese botón de compra. Si no, imagínense, sería fenomenal. Y lo otro súper importante es que estas herramientas que se hacen cargo del inconsciente, de los estímulos que las personas tienen a nivel inconsciente, no reemplaza en absoluto el estudio que se hace en forma tradicional, los estudios de mercado que se hacen con focus group y que van a lo declarativo. La verdad que lo ideal, o lo que se debe hacer, es combinar las dos herramientas, las dos metodologías, porque de esa manera podemos identificar lo inconsciente con lo consciente y tener un espectro amplio de información que nos ayude a tomar mejores decisiones en torno a nuestra estrategia publicitaria, diseño de producto, página web, e-commerce, etc. Y si a alguien le interesa el tema un poquito más, les recomiendo leer a Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que se refiere al cerebro 1 y 2, el de reacciones más rápidas y el que ya es más neurocórtex, más racional, y un programa que se llama Redes de la Televisión Española, que es bastante antiguo,
pero la verdad que con el tema bastante actualizado, y es muy grato escuchar al entrevistador, que desgraciadamente ya falleció, pero el tema es súper entretenido, así que los invito a verlo cuando tengan tiempo ahora en pandemia, se pueden entretener un rato. Bien, Gracias. bien, gracias, Pía. Bien, pues tú acabas de hacer un poquito como un resumen, generalizaste en realidad el comportamiento o la clase de consumidores y cómo nosotros nos enfrentamos a ciertos estímulos que están construidos por medio de las marcas. Respecto a esto, bueno, nosotros sabemos que la neurociencia, como tú mencionaste, necesita de alguna manera tener sensores y cosas que podamos nosotros como obtener esa información del usuario, ¿cierto? Por contacto. Entonces, hoy que nosotros estamos distanciados, digamos, no podemos estar realizando ese tipo de estudios. Entonces, ¿cuáles son las otras alternativas? Igual me gustaría preguntarle a Alexis, Alexis, ¿me escuchas, cierto? No te veo. ¿Qué crees tú? ¿Qué otras alternativas, por ejemplo, podríamos nosotros tener para poder abordar la neurociencia hoy en estudios? A ver, es que depende de la dimensión, o sea, la forma en que nosotros quisiéramos aplicarla. O sea, yo puedo aplicar obviamente los avances que existen en neurociencia afectiva, y otra cosa es Sí. pasar a un programa activo y dedicarme a investigar y conseguirme nuevos dispositivos y ir al grano con las personas e intervenirlas. Pero Pero claro, va a depender mucho del enfoque. Probablemente si yo estoy recién vinculándome a esto, voy a tener mucho más aprendizaje de las buenas prácticas o de lo que nos dice la clínica o de lo que nos empiezan a decir como nuevas ramas que están naciendo como la neuroeconomía o como también Pia defiende el tema del neuromarketing. Entonces, a lo mejor esos buenos casos prácticos en un inicio te podrían ayudar más que salir como loco a jugar con estas cositas a la, a la calle. Sí. Quiero hacer un paréntesis antes que sigamos, es que pueden realizar ustedes preguntas en el panel para que nosotros después lo vamos a ir abordando en la medida que nosotros vamos avanzando con esto, ¿ya? Eso, para que, disculpa por el paréntesis, Alex. Sí, Ya. sí, pero tenemos alternativas como para poder nosotros como abordar esta forma de hacer estudio, porque claro, o sea, podemos hacer de forma a lo mejor remota, existe la IAT, que es una herramienta bastante interesante para abordar esta percepción, la parte perceptiva del usuario y también relacionado obviamente a la neurociencia. ¿Hay otras formas de poder así abordar esto sin sensores, por decir algo? O que se puede hacer de forma remota. Sí, sí hay. Hay Sí hay. cosas como lo que te plantean, no solamente con irte con juguetes, o sea, tú podés tomar cosas como de neuropsicología cognitiva y en vez de tomar al usuario como un usuario, podrías tomarlo como si fuese un paciente y empezar a generar documentación sobre él para hacer un diagnóstico y en función de eso tomar decisiones en base a la acumulación de casos que esté tomando y reconocer patrones de ese tipo de trabajo exploratorio. Y por otro también podrías tomar otro tipo de cosas, como está el IAT, que es el test de asociación implícita, también está el IPT, o también podemos hacer H-Tracking Web, y bueno, poco más podríamos hacer con similares de este tipo. También está el tema de reconocimiento facial, reconocimiento de emociones por medio de expresiones faciales, ocupando el modelo FACS, o de Facial Action Coding System, y bueno, eso sería como lo más a corto plazo y inmediato. O sea, si yo tuviera, no sé, $1000 hoy día, podría levantarme mañana y decir, ok, gasto estos $1000 en un software de reconocimiento facial y lo que me sobra lo puedo utilizar para el tema del tracker y empezar a hacer estas cosas remotas. Pero es cierto, también está detrás la metodología, definir bien el estudio, el alcance del proyecto y también traducir todo esto hacia un KPI claro. O sea, ¿cuál es el sentido de esta investigación? ¿Puede ser solamente por explorar o simplemente para complementar algo que ya tengo, una noción, un seco que yo quisiera validar, una hipótesis en sí? Según tu Mm. experiencia,
qué estudio a lo mejor o qué experiencia has tenido como aplicando esto, digamos, y qué resultados. Si es que- A ver, he que puedas tenido, contar. he tenido varias experiencias, pero no todas son tan buenas como me gustaría reconocerlo en público. A mí me encanta el tema de la neurociencia y andar con estos juguetes para todos lados, pero eh, sí, también tengo que reconocer que hay un tema de limitaciones con la tecnología. Si bien es cierto, el IAT es muy práctico, muy bueno, me permite hacer este estudio, setearlo, enviarlo a cualquier parte del mundo y que la gente responda. Aún así, estos estudios necesitan a alguien que esté detrás, que esté dando un backup, que esté monitoreando a la persona. No son como 100% autónomos como me gustaría que fuesen. Y también la usabilidad que estos tienen está muy sujeta al tipo de tecnología que esté utilizando el usuario detrás. Por ejemplo, si yo te mando un test de IAT o un test de, suponte como Skulltully y que tiene un eye tracking web, si tú lo abres en un Safari, no te va a grabar la cámara. En cambio, si lo Claro. abres en Opera, lo va a realizar. Entonces, te estás perdiendo mucho del comportamiento natural de un usuario porque lo estás obligando a irse a un navegador que él no utiliza. Y ojo, no es que diga que no todo el mundo utiliza Chrome, a mucha gente le gusta, pero también hay usuarios, especialmente cuando tú trabajas con usuarios de nicho, que trabajan con determinados navegadores, ya sea con Explorer y están acostumbrados con esa mecánica, o con Opera o con Safari, y cuando los cambias a Chrome, la mecánica empieza a fallar, no se comporta de la misma forma, y eso igual afecta a la O recolección de sea, los datos. o sea, en la práctica tú dices que es complejo cuando tú tenés que hacer como estos testeos controlados a nivel técnico más bien. Ese es el problema, ¿no? Como los requisitos técnicos, los requerimientos técnicos que tienes que tener un computador que sea adecuado para tus aparatos, ¿no es cierto? Eh, O sea, puedes tener eso ya resuelto, decirle a la persona, mira, necesito que te conectes con tal navegador, ojalá conectado con una buena ya, conexión, ya, estos pasos, esta metodología, pero si después lo dejas solo, el cómo se completa esos datos, la concentración que tiene la persona, el incentivo que está detrás de este ejercicio, también condiciona eso. Entonces, obviamente es mejor llevarlo al laboratorio, pero también hay que adaptarse al contexto y ocupar otro tipo de herramientas. Pues, digo, a lo mejor muchas veces uno lo da como por descartable, pero yo he optado últimamente a tomar a la gente como paciente y empezar a conversar con ellos y como en modo diagnóstico de rehabilitación cognitiva y desde esa perspectiva tomar más data cualitativa y en base a la masa después sacar patrones comunes y en función de eso ver, esta cosa específica la quiero validar con esta herramienta. Y desde ahí voy derivando a cosas más prácticas de usabilidad o a cosas, no sé, más técnicas que podrían ser ya con los cito y le pongo un electroencefalograma, un cardiograma no sé, un eye tracking enfrente. Pero dependiendo del tipo de investigación que yo quiera realizar y la madurez que tenga en el equipo y los sí. requerimientos, yo definiendo qué tipo de técnica utilizar. No recomendaría partir con Instagram inmediatamente, sino que lo haría como, oye, por parte, adaptémonos a lo que tenemos, veamos cuál es el objetivo real, si se justifica, porque a lo Claro. mejor, si lo quiero ver cómo interactúa, a lo mejor en un X-Tracker es muy avanzado y sí puedo comenzar con otro tipo de cosas como puede ser un click test. Yo Entonces, quería Sí, aportar algo, que en sí. realidad en el tema de la investigación, del neuromarketing, Ujú. la idea es combinar herramientas, porque hay herramientas, por ejemplo, como los diademas, que son esta especie de casquito que te pones en la cabeza, que te entrega información a nivel neuronal. Pero hay otros aparatitos como este, que es el anillo, el biosensor, que te entrega datos fisiológicos. Y la verdad es que esos datos son complementarios. Y Mm, eso, sí, más el estudio de mercado tradicional, declarativo, te puede generar una visión bastante amplia y bastante claro. objetiva de lo que esa marca está representando a nivel de estímulo en las personas y también a nivel de las asociaciones que hace. Tú nombraste el IAT, que son atributos que se van asociando a una determinada marca de manera inconsciente, porque tiene que pasar en menos de un tercio de segundo. Mm, Eh, sí, y hoy día la verdad que también hay otras software y cosas bien interesantes que se pueden hacer a distancia y que funcionan perfecto en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, para medir una página web, un discurso, mm, una marca,
donde se trabaja con con las microemociones faciales que comentaba Alexis, Sí. que son las 7 que definió Paul Ekman. Y de ahí se entremezclan y se pueden sacar hasta 100, 150 o más, no sé. Pero, Sí. pero en el fondo existe una tecnología que hoy día es bastante accesible y cada vez menos compleja. Hace 10 años esto sería muy costoso. Sí, sí, eso es verdad. La tecnología ha bajado mucho los costos de implementación de esto y es también lo que nos lleva también a decir, ok, ya que es accesible, no nos volvamos locos, pero empecemos a segmentarlo y a ver en qué momento va a calzar perfecto, porque esto es como una herramienta, yo no voy a cambiar la rueda del auto con un destornillador. Entonces, hay una herramienta adecuada para cada tipo de acción y para cada tipo de problemática que se presente en el laboratorio o en el trabajo, en el día a día. Eh, a lo de que hablaba Pía en un inicio, a mí me gustaría complementar con algo. No sé si les puedo compartir pantalla. No sé si lo ven esto. Sí, yo lo veo. Sí, ¿Sí? sí, Ya. ¿lo ven? Bueno, a ver. Aquí hay algo interesante que suena como muchas veces mágico el tema de la emoción, que es como un impulso para la acción. Eso está como bien masificado, pero también detrás de eso hay otros tipos de procesos y ahí como que estamos constantemente tomando decisiones, constantemente estamos evaluando nuestro entorno. Y uno se preguntará, ¿y esto en qué me sirve en UX? Bueno, este gráfico viene un poco a responder esa pregunta, ¿en qué me sirve esto de la emoción UX? Porque sabemos que las emociones son el 95% de la toma de decisiones y especialmente porque ahí ya consideramos los tipos de variables como el sonido, el color, la textura, el entorno, el contexto. Entonces aquí vemos que esas cosas vienen a influenciar cada interacción que una persona tiene. Entonces, detrás de una interacción está todo este sistema biológico que procesa un estímulo, lo evalúa, pasa por un proceso de excitación, una representación, una expresión facial, pasa por una tendencia de acción y eso se va a consolidar en una experiencia emocional. Y eso lo que nosotros después vamos a entender como una experiencia en sí. Entonces, nosotros básicamente estamos jugando con una caja negra. Tenemos un estímulo que puede ser esta interacción, vamos a provocar una serie de conexiones dentro del cerebro o el sistema biológico, eso nos va a dar una salida. Sí. Eso. Alexi, disculpa, te puedo hacer una pregunta porque ya están preguntando algunas cosas con respecto a lo que estuviste comentando anteriormente y hay una pregunta de Gloria Alcayaga que dice, hola Alexis, cuando dices que para los estudios se puede tomar a las personas como pacientes, ¿cómo puedes hacer eso a alguien que no es psicólogo? ¿Es recomendable que lo haga otro tipo de profesional? Lo que pasa es que sí lo pasa otro tipo de profesión, pero siempre tenemos que tener como un respeto por la metodología y por lo que está detrás. Eh, Suponte, en rehabilitación cognitiva, eh, muchas veces se pierden datos porque hay gente que no toma notas y suponte, en la clínica llegan y te traspasan y no queda historial y no se están manejando pequeñas variables como suponte su conducta diaria o no hay alguien que esté como aportando datos complementarios al ser pasado o la historia que tiene la persona previa. Si yo soy nuevo en Santiago y vengo de vivir todo el tiempo, toda mi vida en el sur o en otro país y me da algún tipo de cuadro depresivo aquí y me trata alguien de acá de Chile, no va a tener ninguna noción de qué soy yo, de mi historia, ni mi cosa antes. Y si manda por medio de consulado o de embajada a solicitar mis datos clínicos del otro país en el que yo vivía, no difícilmente va a poder hacer un match. Nosotros, desde la experiencia de usuario, lo que podemos empezar a hacer es empezar a recolectar toda esa evidencia, digamos, cualitativa, relacionado a lo que tiene esta persona y en función de eso ya después con algún tipo de experto o por medio de consenso en común empezar a trabajar como cuáles son los patrones comunes que existen dentro de esta persona. Pero sí, recomendaría tener más adelante un psicólogo o alguien especialista dentro de esto que le ayude a hacer una bajada como más rigurosa. Pero ojo, también hay que tener hay que poner un margen acá porque puede sonar como que, oye, a lo mejor me estoy yendo muy como al especialista y ese tipo de cosas, pero en el fondo esto es, nosotros necesitamos el mayor contexto posible, entender limitaciones cognitivas o biológicas que tiene esta persona y cómo nosotros el diseño
podemos ayudarle a reforzar una conducta positiva o negativa. Nosotros no vamos a tener otro tipo de injerencia sobre la cognición de la gente, no le vamos a cambiar como la historia pasada o la percepción de la realidad exterior, simplemente le vamos a dar herramientas para que interactúe de una forma más natural con un sistema específico. Entonces, es bueno tener ese enfoque como de paciente, porque así también le damos nombre, lo tratamos con más cariño, deja de ser un número, empezamos a individualizarlo, pero lo veo como de esa forma. No significa que de él dependa nuestra vida, como pasaría así con alguien que te estaría haciendo una rehabilitación, pero sí depende que su vida sea más simple por medio de la interacción que estamos preparando para él. Espero que Ya, haberme sí. explicado bien por ahí. Sí, hay otra pregunta, mira, que es de Denis Morán. Dice, ¿cómo se complementa el neuromarketing con el marketing digital? Pensando en que el marketing digital utiliza inteligencia artificial para analizar gustos, pensamientos, emociones, hábitos, etcétera, y se realizan campañas directas a los potenciales clientes según esas variables. Eso para mí. Sí, La verdad, ¿te escuchan, no? sí, Sí, sí. ¿Sí? Ya. La verdad que el neuromarketing es mucho más amplio que el marketing digital. El marketing digital es como una parte del neuromarketing, pero la información, lo que puedes hacer con neuromarketing y con las herramientas basadas en la neurociencia es mucho más amplio. De hecho, en el proceso que hablaba hace un rato Alexis, de los estudios que son con metodología bastante rigurosos, como cualquier estudio de mercado que se puede hacer o de otro tipo, tienen todo un proceso y además intervienen profesionales de la psicología, de la sociología, gente de la publicidad, o sea, hay un mix de personas. Entonces, Claro. la verdad que es algo mucho más amplio y yo te diría que el marketing digital es una cuestión bastante más específica, centrada en un objetivo, un propósito mucho más acotado. Espero que le haya servido la respuesta. Sí, bueno, nosotros ahora estamos mucho más digitalizados, por lo tanto también la neurociencia aplicada a todo lo que significa a servicios y productos digitales es súper relevante. Entonces, por ejemplo, también con PIA hemos visto algunas cosas, estudios que se han realizado, por ejemplo, en el extranjero, relacionados a la banca incluso, donde se complementan metodologías con, por ejemplo, con los mismos sensores que tiene PIA, junto con una batería de preguntas. Entonces van haciendo calzar esas preguntas y van viendo cuál es la reacción fisiológica de las personas en relación a ese tipo de preguntas, y van orientadas básicamente a la experiencia del cliente, ¿no es cierto? Entonces, hoy, por ejemplo, que el e-commerce está súper en la palestra, digamos, de todo lo que es ahora el comercio, también es súper importante que se haga este tipo o se puedan tomar estas herramientas alternativas para poder entender un poco más el comportamiento de los usuarios digitales, ¿cierto? Y Sí, hay algunos no, procesos así es. psicológicos por De los hecho, cuales quería pasa el usuario. mencionar que uno de los aspectos interesantes que tiene el neuromarketing y las herramientas basadas en la neurociencia que conocemos hoy día es que también te entregan una información en tiempo real. Entonces, Sí. tú puedes estar con un cliente, con una persona que es parte del estudio en una tienda de perfumes y la puedes hacer ir sacando cualquiera de su elección y esa persona con eye tracker u otro tipo de dispositivo te va a ir generando emociones y en una situación real de compra. Entonces, no todo se hace en un laboratorio, lo puedes hacer en el laboratorio, pero también lo puedes hacer desde un comportamiento real y en tiempo real, que yo lo encuentro que es un tremendo potencial del neuromarketing y sus herramientas. Sí, incluso en los espacios públicos se puede hacer ese análisis. Hoy ya existen, por ejemplo, estos trackers que identifican las emociones o objetos incluso a través de inteligencia artificial para ver, por ejemplo, el comportamiento de las personas en masa. Eso es como súper interesante igual. Sí, Eh, de hecho, sí. por ejemplo, en las elecciones
Trump con Hillary Clinton, se utilizó facial coding para identificar las microemociones tanto de Trump como de Hillary, y también cómo era recepcionado el mensaje y esas microemociones que son a nivel inconsciente, no controladas, cómo eran coherentes o disonantes con el mensaje verbal y con la gestualidad corporal. Entonces también eso es súper interesante porque de alguna manera te muestra qué pasa con esa persona en términos de credibilidad, qué pasa con ese discurso en términos de que si el mensaje llega como te lo propusiste o llega distorsionado, o la gente entendió A y tú le dijiste B. Entonces, y eso también se hace en meeting en tiempo real, entonces la verdad que es súper interesante, y si no también puedes usar videos del discurso, que después puedes probar con distintas personas a través de un panel que te envían los links, y ahí puedes ver el video, y con la cámara del web del computador va a grabar tus microemociones, y vamos a tener una data también de una muestra razonable respecto al estudio que queremos hacer. Sí, es súper interesante aplicarlo en la política. Eso no te ha tocado hacerlo. En eso estamos, en eso estamos ahora con mi socia, con Constanza, y con otra gente la Pía más. trabaja en la Cámara de Diputados. Así que... en realidad en la biblioteca del Congreso. O la biblioteca del Congreso, ya. Sí. Pero Sí, ahora se vienen, de hecho, en el tema político se vienen cosas interesantes, se vienen varias elecciones, el próximo año tenemos claro. 7 elecciones, y la Sí, verdad que yo creo que estas tecnologías también van a ayudar a la gente, porque van a poder identificar qué pasa a nivel emocional con ese candidato cuando habla en términos valóricos de algo, si en realidad el mensaje verbal está de acuerdo o hay disonancia con la gestualidad. Entonces se va a develar de alguna manera también ese pensamiento que hoy día está un poquito en bambalina. Sí. Sí, ¿qué piensas tú, Alexis, respecto a eso? Tanto el GCR como el reconocimiento de expresiones faciales, ambos te entregan una estimación de arousal, como para ver como la imprimación que tienen los distintos tipos de conceptos en las personas. Así que son herramientas que en ese sentido son más baratas de implementar y capturan las dos partes. Una, la percepción de una expresión fisiológica, y el GCR va a captar más bien la reacción electroquímica del cuerpo cuando reacciona a distintos tipos de niveles de estrés o estímulos que está procesando. Entonces, la triangulación entre esas dos herramientas es bastante buena. Y más si después le sumas algún tipo de electrocefalograma o cosas de ese tipo, para hacer esta triangulación de elementos. Me gustaría cerrar el punto antes, por algo es que la pantalla compartida, que era el tema de por qué es importante el tema de la emoción, porque a ver, como veíamos, a todo esto, spoiler, esto es parte de un libro que estamos coescribiendo con un amigo español, entonces les dejo los gráficos como para que explicar más claramente esta idea. Cada estímulo que nosotros entregamos por medio de una interfaz, por medio de un saludo, una sonrisa a una persona, estímulo podemos tener como cualquier cosa. Yo te saludo y ya te estoy estimulando, te presento una interfaz o te mando un SMS, son distintos tipos de estímulos que nuestro máquina biológica, nuestro computador biológico va a procesar por alguno de los 22 sentidos que tiene. Y lo va a procesar como algún tipo de señal, y eso va a llevar a que realice una evaluación de lo que tiene su entorno. Según esa evaluación va a detonarse algún tipo de emoción, como ya habíamos visto, la emoción es un impulso para la acción. Esa emoción, dependiendo del camino que va tomando, nos va a desarrollar un sentimiento, esos sentimientos son acumulativos, entonces va a llevar a esta consolidación de experiencia o va a llamar a una experiencia previa que se haya vivido, y en función de eso vamos a ir como sumando y restando entre emociones positivas y negativas, según la carga perceptiva de cada individuo, y vamos a ir desarrollando o eliminando algún tipo de afecto para con este estímulo específico. Entonces, la pregnancia que tiene la emoción dentro de todo tipo de interacciones, ya sea una campaña de marketing, ya sea abrir una aplicación, interactuar con algo, consumir un servicio, es muy importante. Y esta es como la justificación que está detrás del por qué eso se va a consolidar como una experiencia relacionada hacia esa interacción o hacia ese evento que estimuló o detonó esa secuencia. Claro. Entonces, bien. Y aquí abajo al final quiero cerrar que eso después se va a convertir en un estado de ánimo en función de
qué elemento externo estaba condicionando la interacción como tal, y esto es un poco ya lo que pasa más por debajo, si me voy ya como a la capita de la biología, es como esto es lo que pasa por el sistema visual, pasa por la amígdala, y esto es como ya la parte un poquito más caótica y apasionante de lo que pasa por detrás, pero todo esto lo hacemos en fracciones de segundo, como decía Pia, cuando citaba Kahneman, estos dos tipos de sistemas que calzan muy bien con el modelo de la neurobiología de las emociones, que ya después lo citamos con Roberto Rosler, o también con, se me olvidó el nombre de este tipo, Paul MacLean, que fue el que decía estos tres tipos de cerebros, que son como los que después se van a ver y ponen neuromarketing en internet y van a ver en cualquier parte, no, somos tres cerebros, el reptiliano, el mamífero y el neocórtex. En el fondo la explicación fisiológica está detrás y viene a ser esta. Y eso se divide, pues entonces el mamífero junto con el reptiliano, o el cerebro reptil, van a consolidarse dentro de este sistema corto, que es lo que te permite vivir o no, y ese que toma 375 milisegundos en responder, es ya el neocórtex, ese Rolex evolutivo, el que es el que nos hace tener los pensamientos ejecutivos que consumen más tiempo. Si yo les pido ahora que multiplique, no sé, 24 por la raíz de 8, nadie lo va a hacer, yo no lo voy a hacer. Y es porque hasta ahora ya estamos cansados, nos vamos a dedicar los pocos ATP que nos quedan para hacer ese procesamiento, pero si yo le dijera, no sé, ¿por qué color es Pikachu? La mayoría me respondería que es amarillo, porque ya está más relacionado y tengo que consumir menos recursos, porque ya está enlazado a distintos tipos de experiencias, distintos Y en tipos de relación a sensaciones. eso, por ejemplo, si tú haces la analogía, justamente, por ejemplo, en un ambiente digital, el proceso que pasa por tu cerebro tiene relación con lo que estáis diciendo, o sea, tienes que tratar de hacer plataformas o productos digitales donde el usuario consuma menos recursos para poder hacer la conversión en el fondo, ¿cierto? Que el proceso no sea desgastante, porque ya el usuario ya filtra mucha información. Entonces, Digo, cuando llega dime. que independiente de lo que nos gusta creer que somos este Homo sapiens sapiens, o que somos racionales, que está el mito como el Homo economicus, muy lo que nos gustaría creer, sería muy bien que todos somos Wagner, porque ya hemos satisfecho todas nuestras necesidades básicas, entonces todos podemos pensar en cosas más abstractas y complejas, pero en el día a día, ¿no? Somos personas que estamos el día a día viviendo en cómo mantengo mi variable hemostática al día, cómo lo hago para respirar bien, cómo lo hago para comer y saciarme bien, y después cuando ya estoy con esas necesidades básicas, recién empiezo cosas más complejas, y eso también lleva a que el cuerpo vaya a economizar recursos en todo. Por eso siempre estamos buscando la forma de hacer algo más rápido o automatizar un proceso. Por eso nunca, o la gran mayoría, no espera que te dé la luz verde para cruzar, sino que espera a que el auto tenga cierta distancia o que no venga un auto para hacerlo. Estamos siempre buscando esa economía. Esa foto típica de experiencia de usuario que sale como el parque y que sale como marcado en la esquina el camino con cemento y después sale un camino de tierra que está como rompiendo el pasto y que la El gente mapa dice, mental, claro, el mapa sí, mental que hace la persona. sí, Que déjame ver si... finalmente haces un shortcut, o sea, muchas veces pasa eso en las empresas, que las empresas establecen un flujo dentro de una plataforma y el usuario hace otro, ¿cachai? Y ahí está como el análisis que uno tiene que hacer en ese flujo, identificar cuáles son los puntos en los cuales el usuario hace ese desvío, ¿cachai? Y hace esos shortcuts, y ahí están las mejoras, pues, ahí están las oportunidades de mejora. Y obviamente que también analizar el punto, digamos, el objetivo que es la conversión finalmente de lo que está haciendo la persona. Eh, no sé si, Tim, vaya a decir, yo Aquí quería está. Esta preguntarle. foto es como para hacerlo solamente un punto. A ver, no sé si lo ven, o en mi cara, no, no sé. Voy a bajar No, esto aquí o abajo. sea, ahí está la misma hoja donde tienes ahí el proceso. Ya, Muestra, entonces voy a compartir y voy a poner esa parte. que quería, Ya, entonces, esta típica foto, lo que nosotros creemos es que somos solo Homo economicus y que somos siempre racionales, pero en realidad siempre estamos buscando cómo aprovechar los recursos y la instancia hacerla más manejable para que no nos consuma recursos a nosotros, porque a nosotros generar ATP nos cuesta comida, tiempo, plata, y intentamos aprovechar mejor esa energía. Entonces,
Esto viene a ser como cuando operamos de forma inconsciente, porque estamos más enfocados hacia el objetivo, que ir a comer, me voy por acá. Que necesito hacer tal cosa, me voy para allá. Pero ese constructo que existe de que somos ese ser que es como racional y siempre elevado, es más bien un imaginario al que aspiramos ser, pero que pocas veces lo somos, porque pocas veces estamos como con esa necesidad satisfecha básica para poder dedicarnos a esas cosas más estructuradas y Bueno, complejas. esa es la gran revelación en estos últimos años con relación a la emoción, que la emoción es básicamente como es lo importante del usuario, de lo que nosotros necesitamos entender para poder ofrecerle cosas a la gente, identificar cuáles son los gatilladores y los conductores, en el fondo. Y por Los eso es triggers importante, y los drivers. Sí. bueno, Dime. ahí les dejo de compartir y les dejo de hacer ruido, así que ahora pueden continuar. Ya, sí. Sí, Pía, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, atentamente Sí. escuchando. Muy bien, muy bien. Bien, tú has visto, bueno, hemos nosotros revisado cosas con respecto también a los e-commerce, ¿cierto? Hay un Ujú. proceso ahí psicológico que tiene relación con estos gatilladores y que el proceso que hace en el fondo el usuario cuando hace una compra, ¿cierto? Ese Sí, comportamiento, ¿tú recuerdas cuáles eran no me recuerdo de todas, pero en el fondo parte con la Mm, expectativa. Hay un sentimiento que sí, tiene que ver con la expectativa cuando ingresas a un e-commerce, de encontrar el producto, después ves el costo, haces tus comparaciones, comparas entre distintas cafeteras, si es que estás comprando una cafetera, y después se claro, supone que ya hace como sigues en ese camino y ya ahí después quieres saber cuánto te hace cuesta, como hace como la cuán- comparación, ¿cierto? haces la Hace el análisis de la comparación, inflación, hace la comparación. claro. Y el punto clave es cuando llegas al envío, que es cuando Okay. generalmente no te informan el precio de envío y después ese producto que se veía tan atractivo porque estaba en Sí. rebaja, chuta, y resulta que el costo del envío, el producto vale 16 y el envío vale 8, entonces ahí se te Sí, quitan todas las ganas, pues, y ahí hay una sí, decepción, mm, hay un sí. sentimiento, una Que lo- emoción de que- decepción que hay que Claro, cuidar, que sí. en el fondo, ansia por ¿y qué te la expectativa. dicen? Ponga el envío al principio, para que la gente sepa de un comienzo cuánto le va a costar tener esta cosa en su casa. De hecho, por Sí, eso hay también cosas nos que son importantes. preocupamos por hacerlo gratis, como que el envío gratis. Y con eso como que bota esa barrera de incertidumbre que tiene la gente. Sí. Exactamente lo que ha dicho Alexi, en el fondo esa expectativa, esa incertidumbre, se producen alrededor de 7 u 8 emociones bien identificadas en el proceso de compra en el e-commerce, que en el fondo tienes que saber que existen y cómo se van generando en el camino de la compra. Sí. Porque de esa manera vas a poder optimizar para llegar a la conversión que buscas. De hecho, por ejemplo, hay un ejemplo de búsqueda de talla de ropa en una tienda española, como Zara, como H&M, etcétera. Mm, Y, y hay un montón de gente que cuando elige la ropa está feliz, pero cuando llega el momento de elegir la talla, no sabe porque la información no está en pulgadas o está una métrica distinta a la que se usa en el país de origen. Entonces, y ahí se produce una búsqueda así enloquecida del que está enamorado de la prenda de vestir para poder ejecutar la compra y resulta que se termina frustrando porque no ujú, da nunca con la talla que necesita y que se claro. ajusta a su país, a su etnia, a su raza, a todo. Sí, yo recuerdo que Entonces, se hizo un estudio con los sensores que tú tienes. sí, sí, Para Sara creo que fue, y ¿cuál era? H&M fuera, justamente, era H&M, H&M sí. y Sara. Sí, había un Que, tercero de un español. ya, que en Y el ahí, fondo utilizaba, identificaba cuál era qué es lo que le estaba pasando fisiológicamente a la persona mientras hacía la selección, ¿no es cierto? Y marcaba como los pics de frustración, ¿era? De frustración y de exactamente, atención dentro del proceso. claro. Había, ¿Okay? Entonces había ahí, una etapa inicial de activación emocional positiva, si tú quieres, porque sí, estaba la expectativa de la compra, te indicaban la tarea de comprar un jeans o una blusa, un suéter,
después de que eligieras el color, que hicieras todos los pasos, eligieras la talla, y generalmente la elección de la talla era donde se producían las Crítico. disonancias. Sí, y ahí la gente empieza a buscar y se queda pegada, ¿cachai? Sí. Es bien, Sí. es bien importante en el fondo saber cómo se produce el proceso de compra al interior del cerebro de un usuario de un e-commerce para poder establecer mejoras y que ese camino que nosotros le hemos propuesto, en realidad se lo preguntemos de alguna manera, le preguntemos, bueno, ¿el camino te resultó fácil o te resultó difícil? Y se lo tenemos que preguntar al cerebro. Exacto. Mire, y en relación a eso, bueno, yo sé que hay muchos estudios que se están realizando fuera de Chile con respecto a eso, se utiliza harto, en verdad, o sea, en España se utilizan estos sensores para hacer estudios, pero en Chile les pregunto a usted, hay una pregunta de Vivi, dice, según la experiencia de ustedes, ¿cuál industria en Chile le saca más partido al neuromarketing y a cuál industria le faltaría aplicarlo? A todas, hay que aplicar. ¿A qué industria? No, la verdad que es súper amplio. Se hacen estudios desde el vino, degustaciones de vino, por el lado del sabor, del sentido del gusto. También hay otras que son, hay uno bien interesante que le encargaron a una persona muy científica y muy experta en el tema de los olores, y le pidieron que a un hotel suizo tuviera olor a dinero, porque Suiza estaba muy asociada al concepto de dinero, entonces todos los hoteles tenían que tener ese olor. y ella dio y creó el olor a dinero que está en toda la cadena de esos hoteles y que te generan el estímulo y la coherencia de estar en Suiza, olor a dinero. Son ciertas cosas que ya se utilizan hace rato, ese tipo de acciones dentro de los negocios, ponen esos aromas de, por ejemplo, el chocolate, las tiendas de chocolate o cosas así. Cuéntame, Alexis. Entiendo que eso partió igual como experimentos como de agencias de marketing, pero después eso se empezó como a tomar en serio y se empezaron a hacer como estudios para ver el impacto que tenía lo que en un momento se llamó como marketing olfativo. Pero en Chile yo tengo entendido que existen marcas como de comida que han probado muchos tipos de herramientas y también están dentro del supermercado para el tema de posicionamiento de productos. El retail lo usa mucho. El retail es el que yo creo que es el que más lo usa en estos momentos. Lo que faltaría es a la industria financiera. De hecho otro sentido al que llega el retail es a través de la música. Cuando estás en el supermercado haciendo ese tipo de compras, bueno, en tiempo de normalidad, ¿no? Ahora que estamos confinados, te ponen una música que de alguna manera te invita a quedarte más tiempo en el lugar, si necesitas en el fondo enfatizar la compra en un sector de vinos o en un sector de carnes o en distintos sectores. Entonces, la música es otra herramienta, otro elemento que se usa para generarte un mayor estímulo a nivel sensorial. También se hace en los restaurantes para que comas más y estés más tiempo allí. Claro. Sí, y también obviamente los colores, hay un montón de elementos que se utilizan para poder gatillar ciertos estímulos en el usuario para que tengan ciertas actitudes, como los restaurantes de comida rápida, las posiciones ergonómicas de los muebles, los colores, como te decía, el McDonald's, el rojo, amarillo, para que se vayan rápido. Todas esas cosas son pequeños detalles que la gente no lo capta en realidad de forma consciente, pero son súper utilizados y desde hace muchos años esas cosas también tienen relación con la neurociencia. Cuéntame, Alexis, ¿qué vas a contar? Se me olvidó. Yo te relleno si querés un momento. No, les voy a contar que hay otros estudios que se hacen con música. Cuando hay gente que quiere lanzar un single o hace una medición también de esa música en su audiencia y puede saber si es mejor el tema 1 o el tema 2 para promocionar el disco. Porque aquí en el fondo lo que te da la oportunidad del neuromarketing también es decir, ¿cuál de estas propuestas gráficas de diseño, un tráiler o publicidad, cuál funciona más?
Entonces, cuando ya tienes la que funciona más, te vas más a la segura y seguramente ese dinero que vas a invertir va a ser mejor optimizado y va a obtener mejores resultados que si te hubieras lanzado intuitivamente a decir, no, yo a mí me gusta más esta, resulta que esa no era la que le gusta a la gente. Sí, ¿Cachai? se usan Dale. varias cosas. Para complementar lo anterior, ahora tengo una working memory muy corta, yo tengo como 1 mega de memoria de trabajo, entonces se me va a llenar inmediatamente. Era más bien el modelo de Rangel, que el modelo Rangel está como, bueno, tiene como bien sistematizado de cuáles son los procesos para poder entender un estímulo. Y entre eso él lo vinculaba con el tema del aprendizaje, entonces ante cualquier evento, yo paso por la primera etapa que es la evaluación, luego la valoración y después de eso proceso una salida. Esa salida viene a ser mi acción. Y después de eso, que la acción tiene una consecuencia en el mundo real, eso pasa a tener un aprendizaje. Entonces yo saco una lección de ahí. Y después yo, con esa misma predisposición, voy y Lo me puedo enfrento con un aplicar. estímulo. Y Rangel, de esa manera, de neuroeconomía, lo que plantea es eso, de cómo se va a producir la consolidación de una experiencia positiva y que de forma iterativa. Nuestro cerebro es muy ágil, estamos como constantemente ensayando, fallando, aprendemos de la falla, iteramos y volvemos a mejorar la siguiente vez. Eh, y es por eso que muchas veces uno se aprende las cosas por medio de la repetición y las va memorizando. A mí me costó años aprenderme mi teléfono hasta que me puse por meta leerlo, hasta que lo internalicé, lo empecé a relacionar con otros tipos de eventos, porque claro, lo iba relacionando con otro tipo de situaciones y que era más fácil de acceder a mi memoria, porque se abordan a lo mejor. Hay algo que los documentales antiguos pasan, que son unos mitos que siguen dando vueltas por ahí. Uno, que usamos el 10% del cerebro, y otro es que almacenamos en nuestro cerebro los archivos como físicos, como si fuesen CDs, que quedan guardados para siempre. No es así. Nuestro cerebro funciona en red. Entonces, tenemos un recuerdo, tenemos otro, y los vamos conectando a medida que vamos utilizando los distintos tipos de contexto. Si en algún momento yo empiezo a usar más, suponte, mi teléfono con cosas como, no sé, Pokémon o libros o, no sé, trabajo, son cosas que yo utilizo día a día, entonces voy a tener muy, muy frecuente, pero si nunca doy mi teléfono, nunca lo leo, nunca lo hago con nada, se genera como un cluster o un silo que no tiene ningún tipo de conexión, entonces va a ser mucho más difícil acceder a ese conocimiento que no está relacionado con otro tipo de cosas. Es como que no tengo más copias de la llave para acceder a eso. Entonces, a medida que vamos utilizando, frecuentando algo, estos recuerdos se van haciendo más fuertes, van desarrollando más redes entre sí, o van perdiendo estas conexiones hasta que desaparecen de nuestra memoria de largo plazo y después Habría difícil. sido bonito verlo en 3D, así como con La toda esta otra, para la explicación. otra. Ya, sí. Oye, yo Mira, solamente para cerrar sí, y sentí que a lo mejor no lo respondí tan en detalle a la persona que preguntó por el marketing digital. Para ser más concreta, el neuromarketing la verdad que le entrega información al marketing digital para que pueda levantar sus propias estrategias con una base objetiva de conocimiento de las emociones que están reaccionando a ciertos estímulos que tú quieres estudiar. Entonces, por eso dije que estaba como dentro del neuromarketing, porque en realidad es una expresión. O sea, el neuromarketing estudia, identifica, obtiene resultados, información, y eso el marketing digital sí, es que hay que lo puede entender que desarrollar. es neurociencia aplicada, ¿no es cierto? Claro, Neurociencia aplicada al marketing, por lo tanto, son herramientas que te van a permitir como sacar información y claro, aplicarla a tu contexto de trabajo. Mira, hay exactamente. otra pregunta, disculpen, No, hay otra preguntita ¿Ya? ya, mira, pero que tiene, esto es interesante porque dice, ¿cómo aplicar la neurociencia en la educación? ¿Conocen alguna iniciativa de este tipo? Esto es súper importante porque hoy, ustedes saben el contexto en el que estamos y los niños están estudiando de forma digital y muchos no están aprendiendo demasiado. Hay un problema, hay un tema. ¿Qué podría estar pasando ahí, digamos, a nivel así como también, ¿se puede se enfoca mejorar eso? dos perspectivas. La primera es la neuropsicoeducación, que fue algo que se empezó a desarrollar en Argentina y Sí, que con Braidot, básicamente, ¿no? no, la Ah, Asociación no, con Educar, Braidot. Ah, Leer la y Asociación de Europa. Sí. otras personas que no recuerdo, porque son muy, muy simpáticos y muy... entonces,
Entonces ellos empezaron a mezclar la neuropsicología con lo que es la educación, entonces empezaban a tratar a la gente en función de su carga cognitiva y de la capacidad que ellos tenían de mantener una atención. Parten de la base de que un niño tiene una atención más reducida que un peso, o sea, menos de 5 segundos. Entonces, y también planteaba muchas cosas de cómo llamar la atención de ellos, de cómo verse atractivos, de cómo ser concisos, de cómo jugar más bien con cosas lúdicas o con elementos que sean más fáciles de digerir por medio de lo visual, ocupar mucho esta media enriquecida que tenemos hoy en día, y en función de eso ir como de menos a más, con conceptos muy, muy granulares hacia cosas más específicas que, que se tienen que ir activando en función de cómo ellos van despertando, vamos viendo que están conectando con la temática. La otra perspectiva, ya digamos que es más formal y es la que se empezó a adoptar internacionalmente, y es porque ya del mundo inglés, porque era simplemente Neuroscience in Education. Entonces era como, o como decía otra gente, neurobiología de la educación. Entonces, en Estados Unidos y en Inglaterra en realidad, cuando se quiere estudiar algo, se le va como a las bases y dice, ok, la neurobiología de X cosa. Y después de eso ya tiene como una aplicación más práctica en psicología, en psicoeducación, educación como tal. Igual recuerdo que mucha gente que empezó hablando de neuromarketing después empezó también a pasarse al mando de la neuroeducación. De hecho, algunos lo llaman literalmente neuroeducación, obviando la parte de la psicoeducación. Y al final terminamos trabajando los mismos tipos de conceptos: carga de trabajo, cómo llamamos la atención, cómo trabajamos la disponibilidad de la gente, y es básicamente como tratarlo como un cliente. ¿Por qué? Porque así como ya hemos visto con Pia, el cliente tiene una expectativa, se genera una expectativa. Y cuando uno empieza a entregar cosas que se empiezan a coincidir con la expectativa que yo tengo, mi vinculación con esa información que estoy recibiendo es mucho más alta. Entonces tengo a la persona más activa, dedicando recursos cognitivos a procesar lo que yo le estoy diciendo. Y bueno, ambas, pese a que tienen distinto enfoque, uno digamos que puede ser más técnico y otro puede ser más cualitativo, ambos trabajan con la misma variable, la carga de trabajo, la working memory, y básicamente los distintos tipos de seco que tengan los alumnos. En cómo se podría aprovechar hoy en día, es básicamente haciendo como trabajos como de presentación efectiva, que muchos profesores, de hecho había una crítica que había leído, que la educación de hoy en día que se hizo en línea, en el fondo no era educación en línea, porque lo único que estaban haciendo era replicar el modelo que tienen las clases y llevarlo a una pantalla. Y eso era más bien como una exposición más que lo que se espera hoy en día de otros elementos interactivos que, suponte, las plataformas de e-learning ya han resuelto hace tiempo, y no es lo mismo que llegar y traspasar lo que el profesor habla en una clase en un día. Claro, Eh, claro. no, hay harto trabajo ahí, pero Los tampoco es que sea... famosos objetos de aprendizaje que tienen que ir complementando el contenido. O sea, Además tiene que una estructura. Además que hay una variable súper importante de tener en cuenta, y que es que estas múltiples pantallas, en el ámbito educativo sobre todo, generan mucho estrés, mucho agotamiento en el cerebro de los niños en este caso, o de los estudiantes. Entonces, tal vez la clase que tú hacías de 45 minutos no es posible hacerla de 45 minutos. O sea, también habría que ver ahí cuáles son los tiempos de exposición que soporta el cerebro para aprender. Y ese es otro elemento que debería estar súper trabajado, y como dice Alexi, no traspasar la clase presencial a la clase en línea, digamos, sin hacer modificaciones. Exacto, sí, súper importante. Hay otra pregunta que está haciendo Denis Morán. Dice, ¿cómo están utilizando la neurociencia en empresas de seguro, bancos y compañías financieras y de inversiones? No podría responder por todas, solo por la que trabajo. No puede hablar mucho. Pero, por ejemplo, la PIA sí, nosotros hemos visto que aplicaciones yo no en sé, banco. sí, yo te voy a decir que yo no sé acá específicamente en Chile, porque creo que acá la neurociencia y sus aplicaciones distintas, neuromúsica, neuromarketing,
neuroliderazgo, neuropolítica, etcétera, no están muy, no están muy difundidas, no están siendo muy utilizadas porque existe un poco el miedo a que son estudios muy caros. Y la verdad que hace 10 o 15 años, como les decía antes, partieron con un valor muy, muy alto porque era muy sofisticada la tecnología, pero hoy día que todo eso se ha trabajado más, la verdad que es mucho más accesible. Y por ejemplo, en el caso español, para tener el feedback del cliente, como comentaba la Pamela, hacían esta medición de preguntarle ¿qué pasa en esta situación con tu banco cuando te cobra la comisión, cuando no te entrega la tarjeta adicional. Entonces iban mezclando estas preguntas que iban a lo declarativo con los sensores, con los biosensores que se ponen en los dedos para ver qué pasaba con la respiración, con los latidos del corazón, qué pasaba con los niveles de activación, cuando había rechazo a ciertas cosas. Entonces de ahí en el fondo podías modificar la experiencia del cliente y hacerla mucho más ajustada a lo que la expectativa del cliente. Sí, yo sé que acá en Chile igual hay bancos que han intentado realizar esta implementación de neurociencia, pero también hay que entender de que detrás de esta implementación tiene que haber gente que sepa sobre eso. Entonces, muchas veces se compran los aparatos, pero no saben cómo traducir la información, darle la bajada a la información que obtienen. Eso es súper importante y yo creo que ha sido la piedra de tope principalmente para hacer la implementación de forma óptima dentro de las empresas. ¿Okay? Y yo creo que sería un excelente, se aportaría demasiado, por ejemplo, a las empresas, a las empresas de conversiones y de cosas, de procesos que son críticos en el fondo, ¿okay? Que son los bancos, que son los e-commerce también, no todos los e-commerce, digamos, a lo mejor valorarían mucho más si obtuvieran la información que realmente les entrega, por ejemplo, en la neurociencia. O sea, de verdad que es un valor, pero tiene que haber gente que sepa de esto. Yo creo que ahora con el tiempo se va a ir como divulgando un poco más esto y la gente va a empezar a entender un poco más, pero no es tan fácil tampoco. Estamos hablando de una ciencia aplicada, entonces tiene que haber gente que sepa de esto, como la Pía que sabe, tiene un máster en diálisis también, que saben de esto. Entonces ese es el tema, yo creo que tienen que apoyarse de gente que sepa. Eso básicamente creo que por eso no sé. Sí. Y yo creo que también sería súper importante empezar a evangelizar, no solamente a los clientes y a los consumidores, sino que se me metió el perrito, sino que también a la gente que está estudiando hoy día sociología y por ejemplo que está que después se va a dedicar a hacer estudios, sería bueno mostrarles que hay otras herramientas que van al inconsciente, claro, para que fuera una forma ahí de ir generando también conocimiento y entregándose a la gente que viene, digamos. Sí. Exactamente. Bien, chiquillos, mira, ya estamos en la hora, yo creo que vamos a cerrar ahora. Si es que ustedes quieren cerrar con alguna cosa, alguna frase para el futuro. Alexis, que tú eres tan bueno para eso, oye. Yo solamente agradecerles que hayan estado, invitarlos a conocer la neurociencia. Es una materia apasionante, muy interesante. Es súper interesante, sí. Y se usa más de lo que se piensa. Mucho más. Incluso después te empiezas a dar cuenta que, oh, esto me está pasando y empiezas a identificar cosas, pero da lo mismo porque igual las vas a seguir haciendo. Pero en el fondo yo los invito a conocerla y a ver qué está pasando en el mercado chileno, qué se está haciendo, cómo se ha ido desarrollando acá. Yo sé que todavía es muy incipiente, pero en algún momento hay que despegar. Sí. Como dato rosa, nota de color, en fin. Aquí en Chile sí se usa, hay industrias tanto en bancos como en retail que ya hemos comentado que sí lo están implementando, algunos lo implementan con todo lo posible, hay otros que utilizan cosas más específicas como tracking, GCR también, electroencefalograma, algunos lo complementan con electrocardiograma, pero sí se están haciendo. El tema es que no se hace tan masivo y como es conocimiento privado de empresas, no es tan fácil esa transmisión de conocimiento a la industria. O sea,
si yo trabajo donde trabajo, no puedo liberar esa información para que después la puedan usar mi cuenta. Pero en fin, sí se hace, ¿no? Tampoco quiero dar la señal de que aquí esto es totalmente nuevo. O sea, yo he visto gente incluso de este Neurolatam o incluso de antes, en distintas empresas, distintos tipos de rubro, han estado masificando esto. Así que sí se ha hecho y la idea es que siga creciendo porque toda la industria lo necesita. No solamente seguros, no solamente banca, no solamente e-commerce, sino que también hay mucho que hacer en educación, hay mucho que hacer también ¿cómo se llama esto? En las otras profesiones. O sea, no solamente la neurociencia viene a traducirse en cómo yo conozco más a una persona o la puedo triangular, yo también la puedo utilizar para diagnosticar de forma efectiva. Y antes que pierda el hilo, con el tema de inteligencia artificial, recordemos que la inteligencia artificial replica el modelo de cerebro en red que tenemos nosotros, que es la plasticidad cerebral, y lo replica a nivel de informática. Entonces, tampoco es que sean cosas que vayan por caminos diferentes. La inteligencia artificial empieza a ser como la versión práctica de las teorías que existen en neurociencia de cómo trabaja el cerebro, y de eso pues empieza a alimentar otro tipo de cosas, como la computación afectiva, como la interacción humano-robot, la interacción humano-computador. Entonces, no son cosas que van en paralelo, se están aplicando, están muy por debajo todavía, y bueno, la idea es que todo el mes aparezca más a flote, se conozca más y se empiece como a democratizar ese conocimiento. Y eso Sí, cierro mi... bueno. Ya, pues muchas gracias Alexis por la exposición. Pía, también te agradecemos que la participación de este meeting y esperamos encontrarnos en otra ocasión porque el tema es súper interesante y en una de esas mostrar también algo más práctico, así como un estudio, algo que le pueda interesar a la gente. Así que muchas gracias a los que hasta llegaron hasta acá y que estén súper bien. Así que eso, que estén bien. Les vamos a enviar la presentación grabada, ¿ya? Muchas gracias. Vale, Que estén chao, bien. Chao. chao, Chao. gracias.